Eduardo Franco López, qué gusto en saludarlo. Para mí es un honor estar aquí en Radio Águila para poder responder a las inquietudes periodísticas de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar con usted, doctor Opiano, y con el doctor Emanuel. Este fin de semana estuve viajando por asuntos de trabajo a la península y por todo el carretero veía vallas que decía: hemos recuperado la patria, ahora la seguridad más eficaz y cosas por el estilo que usted encuentra a la ida y a la venida cantidades. Es más, hemos visto en varios mensajes de Twitter al presidente de la República hablarnos realmente de un país en que en cada periplo en el extranjero consigue millones de dólares, consigue alianzas en asuntos de inseguridad. Pero, ¿quién mejor que usted que nos haga un análisis sobre la gestión presidencial interna y externa en los últimos 6 meses? Mire, yo resumiendo la política gubernamental del presidente Noboa, creo que es un gobierno lamentable, un gobierno que no ata ni desata. Quiero hablar en términos no académicos, porque nuestro pueblo entiende palabras sencillas. Es un gobierno que miente al Ecuador en tema de seguridad. Si bien al comienzo, a partir de la declaratoria de emergencia y del conflicto armado interno, hubo grandes satisfacciones de que se ha controlado las cárceles del país. Eso fue bien visto por todos los ecuatorianos, y por eso la gente votó sí en las preguntas que tenían que ver con las Fuerzas Armadas, etcétera. Porque ya estábamos y estamos cansados de el incremento delictivo. Pero ese famoso plan Fénix del gobierno es una gran mentira. La policía, las Fuerzas Armadas hacen lo que pueden hacer de acuerdo con sus planes estratégicos de seguridad. Pero en términos generales este es un gobierno totalmente negativo. Siguen incrementándose, hay vacunas, hay todavía el sicariato, no hay un control efectivo. ¿Por qué? Porque no hay un diseño de política criminal que no solamente debe establecerse en base de las pautas que da el gobierno, sino la colaboración de las universidades, de psicólogos, los empresarios, etcétera. Eso no existe en el Ecuador. Tampoco vemos, por ejemplo, un auge, un incremento de la estabilidad económica, de la estabilidad financiera. El dinero que va a entrar, los 1.000 billones, los 4.000 millones de préstamos del Fondo Monetario Internacional, no van a servir para proyectos sociales, porque el Fondo Monetario Internacional, según tengo entendido, no presta para proyectos productivos, sino para establecer, digamos, el déficit, disminuir en algo el déficit fiscal. Se van a pagar con ese dinero, entiendo, a las municipalidades, a las prefecturas, y va a servir también para el pago de los tenedores de la deuda externa. Eso es indudable. Entonces es un gobierno que miente permanentemente en cifras. Un día dice que hay un índice, que ya el desempleo está controlado, y caramba, los propios organismos estatales como el INEC lo desmienten. Y hoy me di cuenta algo que no lo sabía yo realmente esta mañana. Un economista, en una entrevista que hizo Coavisa, el señor Artiego se alarmaba de que el Ministerio de Finanzas, y aquí Carlos Julio me puede corregir o reafirmar, el Ministerio de Finanzas el 13 de mayo publica en el registro oficial un reglamento, o sea, un acuerdo ministerial que viola la Constitución y la ley orgánica de transparencia y de acceso a la información pública, porque establecen que es reservado y confidencial todo este tema de las contrataciones, del tema del Fondo Monetario Internacional, los pormenores, digamos, las cartas de intención, no sé cómo se llaman ahora. Pero esto es un escándalo, porque la ley orgánica de transparencia y de acceso a la información pública nueva, que fue expedida en febrero
del 2023, creo que en su artículo 15, señala cómo es que es el tema de las informaciones reservadas y confidenciales. Por ejemplo, y mediante ley, no mediante un acuerdo, los temas atinentes a la seguridad nacional, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Defensa y lo que establecen las leyes pertinentes. Pero no establece que un acuerdo ministerial, sea de finanzas o de otro ministerio, diga, este tema es reservado. Entonces, es un asunto de que quieren manejar esto con una ligereza, una torpeza además. Pero claro, el periodista y el economista no sabe la ley, pero yo sí conozco la ley y la Constitución porque yo soy profesor de Derecho de la Comunicación en la Flaxo. Y resulta que la Constitución ya resolvió el tema. Ese acuerdo es inaplicable. Usted lee el artículo 425 de la Constitución. Ahí se establece la jerarquía normativa. Primero va la Constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes especiales y las leyes ordinarias. Un acuerdo está en una ínfima categoría de lo que se llama la pirámide jerárquica de las normas y de las leyes, no solamente en el Ecuador, sino a nivel del mundo romano germánico, de la legislación del mundo occidental. De manera tal que la Constitución dice, en caso de conflicto entre una norma de menor jerarquía, prevalece la norma jerárquica superior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el acuerdo del Ministerio de Finanzas, y que no lo he leído, ahora voy a mi oficina y lo voy a bajar del internet, debe estar en el internet, de 13 de mayo, hace pocos días del presente año, ese acuerdo del Ministro de Finanzas es absolutamente inaplicable por mandato del artículo 425 de la Constitución, y dice que todos los servidores públicos y todas las personas y los entes tienen que cumplir la norma jerárquicamente superior. De manera tal que no hay en este tema, aunque haya un acuerdo, ese acuerdo es inconstitucional, viola la ley, viola la ley orgánica de transparencia y de acceso a la información pública y viola la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 424 y 425. Entonces, y también usted me hablaba del tema del desastre internacional, que es mejor tema de los dos temas que en el uno reculó el gobierno cuando iba a entregar el armamento a Ucrania vía Estados Unidos. El embajador ruso se puso muy firme e iba a considerar al Ecuador beligerante en este conflicto y obviamente el presidente Noboa tuvo que echarse para atrás. Y el otro escándalo es el del 5 de abril, donde de manera inconsulta, de manera arbitraria, utilizando la fuerza, el Ecuador transgredió normas internacionales que ni siquiera Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi-fascista de Hitler respetó las embajadas de los países neutrales, respetó a España, a Suecia y a Suiza. Y Pinochet, a fines del siglo XX, nunca, con todo lo voraz y represivo que fue el general Pinochet y los militares argentinos, jamás era sagrado, y es sagrado desde hace muchos años, las embajadas, porque así lo establece el Convenio de Viena. Entonces, no es equiparable. Usted lee, distinguido doctor Copiano, la demanda del Ecuador, la contrademanda, digamos, del Ecuador a México, es una cosa que da pena porque allí se señala la resolución de la OEA. Y la resolución de la OEA, que los medios hegemónicos del Ecuador la han subestimado y solamente saca un artículo que es propio de la diplomacia. Pero todos los países de la OEA, el 10 de abril del año 2024, condenaron enérgicamente, esa es la palabra que utilizan, condenamos enérgicamente al Ecuador por la incursión, el asalto a la embajada de México en Quito. Y usted lee la demanda de México contra Ecuador, allí se señala que eso se hizo porque esa incursión arbitraria, violatoria al derecho internacional, fue para secuestrar a un asilado político que es el ingeniero Jorge Iván. Lo utilizan en dos puntos muy importantes esa demanda. Y este jueves 23 de mayo, después de pocos días, ha anunciado la Corte Internacional de Justicia que dará a conocer
la resolución de las medidas preventivas, protectivas, medidas urgentes provisionales que los jueces van a dictar y que yo estoy absolutamente seguro que van a ser a favor del gobierno de México, porque lo que ha hecho el país es un asunto triste, lamentable, y que no le va a quedar más que al gobierno del presidente Noboa o al próximo gobierno pedir disculpas a México, prometer que no va a repetir un acto tan deleznable y entregar el salvoconducto y devolver a México a Jorge Glass. Porque que haya sentencia después de 6 meses, máximo año y medio, eso no lo quita nadie, porque los jueces no van a decir, no, pues como el presidente de AMLO violó el principio de no intervención, que es lo que alega justamente Ecuador, entonces hizo bien el presidente ecuatoriano de ordenar que la fuerza pública ingrese y viole y se lleve a ese secuestrado, porque además ese asilado político no era tal asilado porque era un delincuente. Eso jamás lo van a decir, porque esto es importante decirlo y que la gente, los radioescuchas, lo sepan. Cuando un Estado otorga, de acuerdo con el artículo 4 de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, cuando ese país, el Estado asilante, otorga un asilo a X persona, no está diciendo que esa persona es inocente de los cargos penales que hubieran. No está diciendo que esa persona es culpable. El gobierno ecuatoriano está mintiendo porque está demostrando que, si México le concedió asilo, es que lo está declarando inocente a una persona que ha estado sentenciada 2 veces. Eso no es así. El asilo tiene que ver con entregar la calidad de refugiado, de perseguido político a la persona que ellos consideran que merece por delitos políticos. Es para dar protección a la vida de exacto. esa persona. Nada más para dar protección a la vida de esa persona, a la integridad de esa persona. Lo digo con beneficio de inventario porque yo recibí un asilo también. Exacto. Pero no están diciendo allí que Jorge Glass, en el caso específico de Jorge Glass, sea inocente o sea culpable. Nosotros sabemos, yo fui abogado de Jorge Glass en las primeras épocas del juicio de Odebrecht, y para mí él es absolutamente inocente porque jamás se le pudo comprobar, porque incluso Concienciado Santos decía que entregó 13 millones de dólares al tío, y la responsabilidad penal es individual. Bien, Carlos Julio Manuel, yo solamente quería, antes de darle paso a Carlos Julio, dos cositas, doctor Frank Colón. Lo que está sucediendo con la vicepresidenta, está sucediendo, y el veto que ha sido anunciado sobre la ley en la cual se le otorga a los GAT, a los municipios y la prefectura, a que sus ingresos le queden en sus arcas y no vaya al gobierno principal y de ahí regrese. Ya dijo que esto va a ser vetado. Jurídicamente ellos lo pueden hacer. ¿Esto es viable, doctor? ¿Cómo va a quedar si no se encarga, como dice la ley, en el momento en que el presidente Daniel Noboa se lanza a su candidatura, no le encarga la presidencia a la segunda mandataria que existe? ¿Será eso lo que se está canalizando, poniendo el camino desde la Asamblea Nacional? Vea, mi querido doctor Copiano, usted acaba de tocar un tema importantísimo, se me había escapado. Yo el día de ayer domingo, me enteré, porque está en las redes sociales el video de la entrevista que ha dado en España al diario El País el presidente de la República. Allí el periodista le pregunta, pero la vicepresidenta va a asumir el mando, usted va a ser candidato. Y muy suelto de huesos, este señor que desconoce la ley y parece que no tiene asesores jurídicos, ha dicho, y El País ya lo sabe, que ha presentado una solicitud al Procurador General del Estado para que le efectúe una opinión consultiva, que es vinculante,
en el sentido de que dice Noboa que este no es un régimen de derecho de este gobierno normal, que es un gobierno, digamos, de transición. Y por tanto, la Constitución no opera y piensa no entregarle el mando a la vicepresidenta. Créame que eso, yo espero que el Procurador General del Estado no cometa el desatino, la barbaridad de continuar con esa sumisión a los criterios jurídicos del gobierno. Que el gobierno no ata ni desata en temas de orden constitucional, en temas de orden de derecho internacional público. Porque la Constitución es clara. Con esa declaración internacional, ¿qué habrán dicho los franceses, los españoles? En América. Es decir, en un Estado de Derecho lo que prima es la Constitución. Efectivamente, este es un gobierno nacido justamente de un apuro constitucional, pero el presidente de la República ganó en elecciones y juró respetar el 23 de noviembre la Constitución de la República. Y tiene que, si él pide licencia, como si quiere ser candidato a la reelección presidencial, tiene que forzosamente hacerlo. Entonces, la que se encarga del poder es la vicepresidenta constitucional de la República. Y además ella ya lo ha dicho. Pero pongámonos en el evento, porque mire, en el Ecuador puede pasar de todo. Aquí ha pasado de todo. Al presidente, por ejemplo, Bucarán, lo cesaron sin fórmula de juicio, sin juicio político. Cuando había en la Constitución de esa época el juicio político, lo declararon loco 44 psiquiatras que eran diputados. Eso pasó. Y aquí pudiera ser que el procurador, en un acto de sumisión política, de una consulta, digamos, desproporcionada, antijurídica e inconstitucional. Bueno, en ese evento yo pienso que tendría que operar la Corte Constitucional, pues, porque aquí habría una ruptura de la Constitución. Corresponde a la vicepresidenta del Ecuador asumir 3 o 4 meses desde que tiene licencia el presidente hasta que asuma el mando, si es que gana en mayo del 2025. Bien. Pero eso yo pienso que va a producir una situación de problemas sociales y políticos unidos a todo lo que tiene el presidente. Espero que esto no ocurra, porque el Ecuador no puede vivir en sobresalto, y si aspiramos que haya un crecimiento, si aspiramos que haya inversión extranjera, todas estas cosas alejan a la inversión extranjera del país. Bien, tenemos al doctor Carlos Julio Manuel y preguntas también de nuestros amigas y amigos que están en los diferentes medios de redes sociales. Después de la pregunta del doctor Manuel, damos paso a nuestros amigos. Les decimos cuántos están en cada. Añado solamente un comentario a lo que decía el doctor Franco. En la reciente visita del presidente Noboa a Francia, el presidente Emmanuel Macron le recordó que la Convención de Viena tiene vigencia siempre y que no hay excepciones. Eso se lo dijo cara a cara. Es importantísimo eso, porque recordemos que Francia tiene una historia muy larga de respeto a los derechos humanos. Después de la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en Francia en 1789. Posteriormente Francia estuvo detrás de la conformación de la Liga de las Naciones, que hoy es lo que se llama las Naciones Unidas. De manera que ese dato, que ha sido un poco soslayado por la prensa, también es importante. Y en segundo lugar, sobre la parte económica, efectivamente el reglamento, resolución, como se llame, del Ministerio de Finanzas, que supuestamente prohíbe la divulgación de datos relacionados a esa cartera por 15 años. Aquí esto me recuerda cuando, a raíz de la muerte de Kennedy, se dispuso la prohibición de divulgación por 50 años de los documentos relacionados a la muerte de Kennedy. No, pues si un documento público por naturaleza es público, o sea, ¿cómo es que un documento público es reservado? Una contradicción. Lo que sí es reservado durante la negociación de un crédito externo, durante la negociación, es otra cosa. Decir cómo van avanzando las negociaciones. Eso es lo único que está reservado. Y termino con lo del Fondo Monetario.
Para ilustración de la ciudadanía, el Fondo Monetario le prestó 4.000 millones de dólares. Todavía no está concretado el tema, pero ya está acordado. 4.000 millones en 4 años. Pero en 4 años, Ecuador tiene que pagarle al Fondo Monetario 4.500 millones de dólares. Entonces, realmente tiene que sacar 500 millones en estos 4 años, porque lo único que ha hecho el fondo es te presto para que me pagues. Es solamente para abundar en lo que decía el doctor Franco correctamente. Entonces la pregunta, por favor. Si tenemos preguntas del público, la pregunta la hace Primero, Sebastián. ¿cuántas personas tenemos? Ya. Las personas desde TikTok, espectadores 450, conectados 51, en Facebook 349, en Instagram 291, en Canal Águila TV de YouTube 399. Saludos a Carlos Bonifaz, Gabriel León, Vanessa Correa, Mónica Sáenz, Verónica Olmedo, Daniel Carpio, Rocío Lucas, Vladimir Cuello, Sebastián Vaca, Miguel Andrade y muchos más. Ahí va la pregunta. La pregunta, Sebastián Vaca desde Babahoyo. La seguridad del país va en decadencia. El plan Fénix propuesto por el presidente Daniel Noboa no se ha visto cambio. ¿Será que el presidente busca la reelección y en ese momento recién actuar con el plan Fénix? La siguiente pregunta la hace Mónica Sáenz. Dice, ante la ley, ¿qué tiempo deberá pasar para que el pueblo vea el cambio conforme lo que ganó la consulta popular? ¿No dice de qué parte es? Desde el sur de la ciudad de Guayú. Bueno, quiero responder la segunda pregunta. Hoy también escuché que el presidente de la Asamblea Nacional va a conformar una comisión multipartidista que va a tratar el tema de la documentación jurídica que presentó el gobierno a efectos de viabilizar vía leyes las propuestas legislativas que el pueblo ameritó el tema respondiendo sí en la consulta popular. Eso es lo que le puedo decir. Son 6 meses, se van a pasar 6 meses para hacerlo y espero que eso se cumpla porque el mandato del pueblo tiene que escucharse. La primera pregunta con relación del plan Fénix, ¿no? Del plan Fénix. Yo no tengo... dice que si está dejando el plan Fénix para el último, después que sea reelegido. Claro, es que no va a ser reelegido en mi concepto. Es que él está en una situación de picada, ya creo que tiene el 53%, pues llegó a tener hasta 79% de aceptación nacional en enero, cuando hubo la intervención en las cárceles, etcétera, del ejército, el conflicto armado interno, etcétera, pero cada día se debilita porque es un mentiroso compulsivo el presidente de la República. Lamentablemente esa es la realidad. El gobierno no atina, no ata ni desata, como dije al comienzo. Bien, no sé si tengas algo más, Carlos Julio. No. Bien, ya para finalizarte, doctor Eduardo Francolor, estamos a borde de unas elecciones, y como van las circunstancias, nos hemos dado cuenta que tanto de la Asamblea Nacional como del Ejecutivo, lo único que prima son las rutas y las agendas políticas. Y lo digo en vista de lo que ha pasado en los últimos debates o presencias que han tenido la Asamblea Nacional. Preguntaba a la señora asambleísta Sofía Espín, cómo es que el CAL y también la Comisión de Fiscalización permiten, con la ley de faculta, que mejor que usted me lo diga, permiten de que una persona que es prófuga de la justicia, no digo que sea sentenciado, no, sea culpable o no, pero es prófugo de la justicia, se cita a una fiscal con puntos que venga a dar contestación a puntos puntuales, como el caso de León de Troya, como el caso de Gran Padrino, estaba desarrollando su intervención y le dicen de un momento a otro va a estar vía telemática el señor Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia.
¿Cuál es su criterio sobre esto jurídicamente? A ver, jurídicamente le voy a responder. Una persona se está satanizando al ex legislador Ronnie Aliaga. Se dice prófugo de la justicia como que si eso fuera un baldón, como que si eso fuera algo, digamos, ¿Cómo se le dice negativo. cuando una persona se va? No, es prófugo de la justicia, pero es una persona inocente ante ya. el derecho, Pero he dicho que porque la ley establece, la Constitución lo dice, que toda persona, mientras no tenga una sentencia ejecutoriada y esa sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es inocente. Punto uno. Punto dos. El tema de Ronnie Aliaga, el tema metástasis, en la cual está él procesado, todavía no ha sido ni siquiera la fiscal general del Estado no ha formulado cargos en contra de él en una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, el fiscal acusa y la defensa defiende. Y el juez establece si le da la razón a la fiscalía, llama a juicio, a la etapa de juicio, a la audiencia de juzgamiento, para que un tribunal penal, digamos, sentencie al procesado. O el juez de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio desestima lo que la fiscalía acusa y dice, no, la defensa tiene toda la razón, me ha probado que tiene toda la razón, y dicta el sobreseimiento definitivo. Es decir, eso no ha ocurrido. Pero eso no es la pregunta que le hago. Espérese, lo que quiero yo es para desbrozar de que la gente dice, es prófugo de la justicia. Claro, el problema está en que obviamente la fiscal... Lo único que sé es que la el diccionario español me dice que si alguien se fue, es prófugo. Sí, correcto, es Nada prófugo. más. Lo que pasa es que estoy dando Lo que yo estos quiero parámetros. preguntarle es lo ocurrido en la Asamblea Nacional, cuando fue convocada la señora fiscal y ella acudió a esa solicitud. Ya, ella debió, a ver, era puntual. el exabrupto de la doctora Salazar, que funge como fiscal general del Estado, fue eso, un exabrupto. Ella debió haber dicho, señores integrantes de la comisión, yo voy a retirarme momentáneamente, voy a salir afuera porque yo no puedo estar escuchando al señor Arriaga, a quien yo lo tengo procesado. Pudo haber dicho a quien yo lo voy a acusar en su momento, después de unos días, y como yo no puedo contaminar el proceso, yo no voy a contestar ninguna pregunta del señor Aliaga. Ustedes tienen todo el derecho, la comisión tendría todo el derecho de llamar a cualquier persona. Eres una persona y es inocente, como le digo, y me retiro 10, 15 minutos, me vuelven a llamar y sale tranquila. Habla Aliaga, que diga lo que tuvo que haber dicho, y una vez que Aliaga salió, regresa pues la fiscal general. Pero resulta que ahora todo el mundo, hay los exabruptos, se retiran, bravos, se disgusta, la prensa mayoritariamente hace gala del tema, como cuando la ministra de gobierno, Mónica Palencia, le faltó un poquito y pegarle a la asambleísta por esa bronca. O sea, esos exabruptos es una democracia que ya debe ser madura. Desde el año 1979 hay el regreso a la vida democrática del Ecuador. Todavía no aprendemos a actuar con racionalidad, con respeto a las instituciones y a la Constitución. Entonces la fiscal se fue, se mandó a cambiar, y encima el presidente de la Asamblea dijo, voy a pedir sanción, sanción a la presidenta de la comisión. Es increíble, como ahora lo que se ha hecho, de que porque la fiscal general del Estado está embarazada, el CAL suspende el juicio. Cuando ya esa etapa había precluido, como llamamos los juristas, y estaba en manos de la Comisión de Fiscalización. Era y le correspondía a la Comisión de Fiscalización suspender o no ese tema. Y suspender por un tiempo porque, caramba, todas las mujeres embarazadas están en grave riesgo. Pero ella también, cuando en uso de su competencia, ha procesado, como en el caso, por ejemplo, de Viviana Bonilla, que estaba embarazada cuando era el tema del caso Sobornos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos casos que me he dado cuenta que han existido. De manera tal que siempre hay que medir la vara de igual a igual, pues. Eso no ocurre, lamentablemente, en nuestro país. Los hechos políticos muchas veces suceden en desacato de las normas
éticas, de las normas constitucionales y de las normas legales. Bien, ahí estuvieron las versiones, las palabras, la respuesta del doctor Eduardo Francolor, a quien le agradezco por haber asistido. Gracias por siempre esa generosidad de estar con nosotros. Doctor Carlos Julio Manuel. No, en realidad está muy claro lo que dice el doctor Franco. Yo a la asambleísta Espín le había preguntado si en el Ecuador, cuando en la asamblea, cuando se llama a declarar a una persona y no asiste, pues ella hablaba de que se ha llamado a declarar al ministro de Energía, al nuevo, al señor Luque, seguramente para explicar la política energética, el problema de los apagones, y no ha querido asistir. ¿Existe la figura del desacato también para aquí? Porque en Estados Unidos sí existe. En la ley orgánica de la función legislativa no existe. No existe. Y eso es un error, esa falencia, pero existe la responsabilidad de la Asamblea de fiscalizar. Eso debe ser sagrado. Pero en nuestro medio, se inscribe dentro de lo que yo digo, los funcionarios hacen lo que les da la regalada gana. El Parlamento llama a un ministro a que informe, y eso debe ser sagrado, eso está en la Constitución. Dos son los elementos fundamentales de la operatividad de los legisladores: hacer leyes y fiscalizar, pues. Y los funcionarios tienen que cumplir con responsabilidad cuando son llamados. Sin embargo, en nuestro medio, por falta de estas leyes puntuales, si en la ley orgánica de la función legislativa se diga, en el evento de que no asisten o hay no hay una justificación suficiente, será destituido el funcionario, enseguidita fueran, pues. Pero hay que actuar, así como el presidente ha dicho, hay que subir las penas para algunos delitos, tratando de que los delitos se atenúen. También las leyes tienen que ser más drásticas con los funcionarios públicos, cualquiera que este sea, que irrespete la fiscalización legislativa. Ya hemos finalizado, pero ahorita que trabajo ese tema, el aumentar las penas, tenemos experiencia en algunos países. Es más, hay países que tienen hasta la pena de muerte. ¿Esto ha incidido a bajar el grado delincuencial de un país? Vea, Zaffaroni, considerado uno de los más grandes penalistas del mundo, Klaus Roxin, que acaba de cumplir 94 años y está lúcido, todos los criminólogos han debatido el tema y ya la ciencia jurídico-penal y la ciencia criminológica ha llegado a la determinación que el aumento de las penas no disminuye la criminalidad. Porque las causas, la etiología del delito es multicausal. Y si no se atienden esos factores que desencadenan la tragedia penal, pues estará como letra muerta. En Estados Unidos, en algunos estados hay la pena de muerte y la gente sigue matando. Así de sencillo. Bien, muchísimas gracias, doctor Eduardo Francolor. Gracias. Tenemos que saludar, bien, queremos saludar a nuestros amigos. Parece que cada vez se olvida don Jimmy Lord. Hay que estar preguntando, Tenemos los saludos, como le había mencionado, Carlos Bonifaz, Gabriel León, Vanessa Correa, Mónica Sáenz, Verónica Olmedo, Daniel Carpio, Rocío Lucas, Vladimir Cuello, Sebastián Vaca, Miguel Andrade y muchos más conectados en nuestras redes sociales. Visiten nuestro canal de YouTube Águila TV, donde encontrarán contenido exclusivo y todas